tal? ¿Cómo les va? Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a todas y a todos a una emisión más de Desde la Barrera, esta noche de lunes, de inicio de semana, 14 de mayo de 2018. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta transmisión desde los estudios del canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Como usted sabe, anoche se llevó a cabo el primer debate entre la y los candidatos de los distintos partidos políticos a la gubernatura de Jalisco. Se les invitó por parte de la autoridad electoral a discutir y presentar sus propuestas en 3 temas: medio ambiente, movilidad y desarrollo económico, por espacio de casi 2 horas. Como en lo que va del mes y medio de campaña, en el debate se enlistaron muchas promesas, pero con poca sustancia. Eso sí, aprovecharon para intercambiar señalamientos y acusaciones. Como era de esperarse, el que más ataques recibió fue el puntero en las encuestas preelectorales, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. Aunque sorprendió también la exhibición de fichas penales entre el candidato perredista Carlos Orozco y el del partido Movimiento de Regeneración Nacional, PT y PES, Carlos Lomelí. Veamos algunos de los momentos de ayer de el primer debate entre los que aspiran a gobernar Jalisco. Hace décadas se comentaba que los candidatos, especialmente los del PRI, siempre tomaban como bandera de sus campañas el lago de Chapala, el que siempre prometían llenar y evitar que nunca jamás volverían a escatimar aguas arriba los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Desde hace un par de décadas, principalmente desde la administración de Alberto Cárdenas Jiménez, primera administración panista en el gobierno del estado, el bisoño gobernador prometió que en varios meses resolvería el complejo tema del transporte público, lo cual desde luego no consumó. Y desde esos años se ha convertido en una promesa incumplida de las campañas y de los gobernantes en turno. La movilidad resuelta de tajo se convirtió en un tema forzoso en el pasado debate y los candidatos volvieron a prometer que lo resolverían definitivamente. Los y la candidata al gobierno del estado llegaron a su primer debate público con más del doble de propuestas de las que han hecho en poco más de campaña, de un mes de campaña electoral, los candidatos presidenciales. Según el Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo Vamos?, que está haciendo un gran trabajo de registro de todas las promesas de campaña en el llamado ofertódromo, que actualizan cada lunes, los candidatos al gobierno estatal han hecho más de 700 propuestas. También están midiendo las promesas de campaña de los candidatos a senadores, a diputados federales, a diputados locales, así como de los principales municipios. Y como le comento, tan solo los candidatos a gobernador llevaban hasta antes del debate, son 474 propuestas. Expertos de distintos ámbitos que han revisado estas promesas de campaña concluyen que son muchas, pero en general con falta de profundidad y sustancia. Advierten que omiten los cómo y los quiénes y no ha habido hasta hoy planes precisos que expongan las acciones para cumplir lo prometido. Eso mismo vimos ayer en el debate, que si bien no es el espacio para presentar a detalle las propuestas, al menos se espera que se expongan con más claridad cómo resolverán los grandes temas del futuro del Estado. Estas observaciones bien pueden ser un llamado oportuno para hacer un alto en esta primera fase de campaña que se alcanza con la realización del primer debate, para que los candidatos y sus equipos revisen las promesas hechas hasta hoy y mejoren sus contenidos en beneficio de la ciudadanía y para mejorar sus argumentos de convencimiento a los electores. La contribución de los debates
y de este ejercicio de seguimiento a las promesas de campaña para enlistar los compromisos enunciados por los candidatos es comenzar, sin duda, a poner fin a la tradición de nuestra clase política de hacer promesas como candidatos que muy pocos cumplen cuando llegan a las posiciones de gobierno. Un antídoto, sin duda, contra la diarrea de promesas de campaña que son demagogia pura. Eso quedó claro, por ejemplo, en otro gran trabajo de medición y seguimiento de cumplimiento de las promesas ya de campaña y de gobierno del mismo Observatorio Ciudadano en la gestión actual del Ejecutivo Estatal y de los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan. Quedó demostrado que en general estos gobiernos caminaron sin planes definidos para cumplir lo que hace 3 y 6 años prometieron en campaña y que incluso se les olvidó en muchos casos incluir en sus programas de gobierno. Pero veamos otro momento del debate de ayer. Prodigiosamente los candidatos a la gubernatura del estado se volvieron ambientalistas. Pasmosamente expresaron opiniones expertas sobre el complejo problema que enfrenta el medio natural, a colación por ser uno de los temas del primer encuentro entre los 7 aspirantes. Hasta el candidato del Partido Verde se erigió en un histórico luchador del medio natural. La defensa del medio ambiente es una de las cuestiones más complejas y donde Jalisco demuestra más insensibilidad y atraso. Sin duda un verdadero reto que demandaba más tiempo que el que se desperdició en diatribas y ofensas entre los postulantes. Además de la acostumbrada inconsistencia para definir planteamientos concretos y cómo lo realizarían, los candidatos que participaron en el primero de una serie de 3 debates en las instalaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión, también unificaron sus discursos en torno a la generalización de remedios a los más grandes problemas de Jalisco, distrayendo su participación en ataques que poco o nada reditúan para alcanzar al puntero en las encuestas. Otras de las muy abundantes opiniones que surgieron es que prácticamente el debate debería darse solamente entre 3 o 4 aspirantes a lo sumo, criterio que es imposible desde luego aplicar. En fin, queda tiempo para que los candidatos sin duda eleven el nivel de precisión de las propuestas que escuchamos ayer y de las otras que vienen y las acompañen de indicadores claros con los que se pueda medir su cumplimiento. Ello sin duda mejorará la calidad de la contienda electoral, dará más elementos de decisión a los electores y lo más importante, ayudará a definir de mejor forma las soluciones a los grandes retos que como sociedad tenemos en Jalisco. Hoy, en Desde la Barrera, continuamos con el postdebate, con el concurso y la participación del maestro Miguel Enrique Magaña, director del Departamento de Ciencias del CUCBA, el maestro Luis Alberto Güemes, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, y el maestro Carlos Romero Sánchez, académico en el área de Ciencias Exactas e Ingenierías, experto en movilidad urbana de la UNIVA, miembro también del Observatorio Ciudadano de Movilidad, para que nos compartan su evaluación de lo que escucharon ayer en el debate por parte de los candidatos. Vamos a una pausa y regresamos con el primero de nuestros invitados. Quédese con nosotros, volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Antes de iniciar la conversación con el primero de nuestros invitados, escuchemos sus puntos de vista de lo que vio ayer en este primer debate de los aspirantes a la gubernatura, a gobernar el estado de Jalisco. Pues fue igual que el otro, que como el nacional, que se tiraban mucho entre ellos. Y pues más que nada no fue como que implementaron, pues cómo decirlo, como avances para Jalisco en este caso, fue más entre ellos, se estaban tirando mucho. ¿Dirías que más pleito en lugar de propuestas? Sí, completamente.
Sí, de hecho me comentó mi compañero que atacaron demasiado a Alfaro, que Alfaro no respondió ninguna crítica directa y que hubo pocas propuestas válidas por parte de los candidatos. En opinión, creo que no fue un debate. O sea, sí fue una exposición de ideas. La gran mayoría de los candidatos incluso hasta leía. Pero al final creo que el ejercicio es interesante, sí se presentó lo que se tenía que presentar, sus propuestas, pero como tal creo que les hizo falta y les hizo falta mucho. Pues creo que los candidatos, en lugar de darnos sus propuestas como muy concretas, solamente se dedicaron a sacar como ciertos aspectos de los demás, como actos de corrupción, sus vidas privadas, sus gestiones pasadas, pero en realidad creo que dejaron mucho que desear respecto a sus propuestas. Primero que nada me gustaría destacar que en el momento en que los candidatos empezaron a atacar entre sí, nuevamente nos dejaron ver una política rancia. Creo que es importante señalar que los jóvenes vamos a definir estas elecciones. Somos cerca del 50% del padrón electoral. Y yo creo que hablo por todos cuando les digo que ya estamos hartos de unas campañas de atacarse, de que representa un régimen corrupto, que es priista, que representa... Ajá, exactamente. Honestamente a mí me gustaría que se trataran más los temas de seguridad, que fueran unas campañas de propuestas. Gracias a todos, como siempre, por sus opiniones y agradezco también que nos tome la llamada a Miguel Enrique Magaña, director del Departamento de Ciencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos a la orden como siempre y gracias por aceptar nuestros puntos de vista, por lo menos que los digamos. Al contrario, maestro, gracias a ti por tomarnos la llamada. ¿Qué te pareció las propuestas que hicieron ayer los candidatos al gobierno del Estado en materia de medio ambiente, maestro? Híjole, mira, realmente después de analizar, escucharlos, leer, en fin, tratar de ser lo más congruente posible, veo que expresan más intenciones y deseos que propuestas formales. Claro, hay que sanear el río Santiago, claro que hay que proteger los bosques, claro, o sea, son más intenciones que una propuesta formal de en qué y cómo se haría, ¿no? Hay algo importante también, se comprometen a resolver problemas que son de competencia federal. Recordemos cuando el gobernador actual señaló que no iba a permitir que se inundara el pueblo de Temacapulín con la presa y una serie de cosas. El proyecto era federal. Desde el punto de vista del Estado solamente podría hacer gestiones, no prohibir o aceptar. Entonces, yo veo en las propuestas que son muchos asuntos que son de competencia federal. Luego, reproduce lugares comunes sobre la protección del ambiente. Esto es lo que se ha leído, lo que vemos en la prensa, lo que se ha repetido en muchas ocasiones. Es un poco como el juego del dominó, son las mismas fichas y nada más después de la sopa, pues le quedan fichas diferentes a cada quien, pero siguen siendo las mismas propuestas de siempre. Lugares comunes, podríamos llamarle. ¿Y por qué lo señalo? Porque la forma de resolver un conflicto es cambiar como sea las intenciones o las estrategias como se ha venido aplicando, porque si como se ha venido aplicando no funciona, entonces hay que cambiar esas estrategias. No veo cambio en estrategias en sus propuestas. Alguien dice, bueno, voy a cambiar una secretaria por un instituto, pues eso no resuelve las cosas, más bien es un poco de quítate tú para ponerme yo, o le cambio de nombre y ya con eso resuelvo. Obras de infraestructura para resolver problemas ambientales. De verdad, muchos de los conflictos ambientales están muy alejados de la falta de construcciones, son otros las causas. Prometen resolver problemas que con solo el hecho de aplicar la ley es suficiente. Hay muchas cosas que, aplicando la ley, es suficiente para resolver un problema. Por ejemplo, se propone proteger un área natural protegida
Y dice área natural protegida es porque tiene un documento legal y una estructura que protege esa área. Pues apliquemos la ley solamente, ¿no? Y de repente intentan comprar un bosque para protegerlo, bueno, pues a lo mejor habría que entonces escuchar que se va a comprar un lago, se va a comprar una llanura o se va a comprar algo para protegerlo. Creo que las estrategias son diferentes. Eso de expropiar para poder tener decisión sobre un espacio territorial, pues son cosas de hace muchos años. O sea, creo que el proceso es diferente. Y mira, yo he visto que he enterado de que tienen gente muy capaz con conocimiento ambiental, pero pues como que no les hacen mucho caso, ¿no? Prometen, por ejemplo, o proponen acciones que ya se están realizando. Asuntos de educación ambiental integral se está haciendo desde hace mucho tiempo. O bien, algunas acciones que si revisamos la normatividad es una obligación del gobernante cumplirlas. O sea, eso es como que no puedo ofrecer a cumplir lo que la ley me obliga a hacerlo, ¿no? Y bueno, en ocasiones, Jaime, tratan de resolver las consecuencias, pero no la causa. La causa está más allá de si hay un problema de cambio climático, si hay un problema de falta de agua, si hay un problema de contaminación de la atmósfera, veamos hacia la causa. Oye, ¿no? de entrada, maestro, la gran omisión en el tema de la ecología fue ninguno de los candidatos mencionó el tema del cambio climático y cómo eso está urgiendo. Justamente esto que planteas, ver las causas y tener una visión global de todo lo que está generando y todas las acciones que se tienen que hacer para tener una comunidad más sustentable. Sí, mira, yo pienso que las tarjetas que les dieron sus ayudantes, sus expertos, porque si hay expertos, gente que sí sabe atrás de ellos, que los conozco algunos, pues no les hacen caso, ¿no? Mira, puntos concretos: reformar la administración ambiental para integrar a los ciudadanos en las decisiones vinculadas a la protección ambiental sería una buena propuesta. Sí, bueno, si así como estamos hace 45, 47 años no está resultando, entonces cambiemos de fondo las cosas. Tenemos 6, 7 normas ambientales estatales, son totalmente insuficientes, no se habló de eso, de la cuestión de normatividad. El ordenamiento ecológico territorial es una condición indispensable para entender lo que es el desarrollo sustentable. 125 municipios y no tenemos más de 5 ordenados ecológicamente. Lo que señala la dependencia actual que ha ordenado no es cierto, no están ordenados. No, ¿cómo van a llegar a la sustentabilidad si no vemos el ordenamiento ecológico? ¿Sí? La integralidad ambiental obligatoria para los 3 órdenes de gobierno, porque no es un asunto de una sola dependencia el problema de la atmósfera, tiene que ver con desarrollo urbano, tiene que ver con construcciones, tiene que ver con uso territorial, o sea, es muy amplio el concepto y por lo tanto nadie habló de integralidad de los sectores, de los 3 niveles de gobierno y aún entre ellos. La Secretaría de Economía tiene que estar vinculada con la Secretaría de Medio Ambiente o como se llame, y a su vez con la Secretaría de Desarrollo Urbano y así le seguimos. Entonces, esa integralidad que es causa de muchos problemas ambientales no se mencionó o no se ha mencionado, ¿no? A lo mejor lo tienen por ahí para mencionarlo. Tenemos que unificar todos los criterios ambientales en el Estado a través de herramientas como el extensionismo ambiental. O hablan, por ejemplo, del zapotillo que se tiene que resolver. Pues por supuesto que se tiene que resolver. Pero ahí está la propuesta que hace, inclusive que hemos hecho desde la universidad. El ordenamiento hídrico de las cuencas para obtener unidades de gestión integral. A lo mejor es mucho lo que estamos pidiendo, pero pedimos cosas que pueden ser realizables y que es el principio de una solución, ¿sí? Ojalá y tuviéramos una fiscalía ambiental estatal con autonomía, donde el fiscal sea elegido por la sociedad, no por los congresos ni por el ejecutivo, sino ese tipo de cosas, Jaime, es precisamente irnos a la causa, independientemente de quién quede o del color que sea, pues el barco es de todos y en él vamos todos. El tema del medio ambiente, Miguel, es una de las grandes asignaturas pendientes que deja este gobierno estatal saliente. Recuerdo hace 6 años
tanto en el debate como ya en su discurso de toma de protesta, pues se prometió empezar el saneamiento del río Santiago, empezar a hacer acciones más contundentes para mejorar la calidad del aire, el tema del bosque de la primavera. Y ayer escuchamos lo mismo en temas en los que no se ha avanzado. Eso es lo que preocupa. Es lo que te digo, es como las fichas de dominó. Me doy cuenta que ahora nomás las propuestas cambian de mes, cambian de silla. Ahora, pues, las mismas que el sexenio pasado hicieron de este partido, pues ahora se hacen de este y viceversa. Entonces, es solamente, como no sé, no encuentro la palabra para decir, solamente para decir, o para que no digan que no hablaron de cuestiones ambientales. Pero de fondo, propuestas de fondo reales, realizables, que uno diga, bueno, sí, qué bien, con eso pues, es lo que faltaba, eso vamos a hacer, eso sí es posible. Yo no escuché una propuesta con esa profundidad, de verdad. Intenciones sí, pues nadie va a decir que vamos a estar en contra del ambiente o no, pero lo que nosotros quisiéramos escuchar primeramente, que sí le hacen caso a los científicos, que sí le hacen caso a los estudiosos, que sí le hacen caso a las universidades. Eso sería así como una muy buena promesa, ¿no? Y la otra, bueno, pues a sus propios expertos, y que además, si ahorita son entre ellos competidores, al final de cuentas todos, en cada uno de sus trincheras tienen que poner algo para resolver un problema, como tú lo señalas, es vertebral. O sea, las causas son las que no tocaron las causas. ¿Sí? Se ha hablado sobre mejorar meter, por ejemplo, un nuevo programa de afinación, de verificación vehicular. A ver, espérame, o sea, la causa del problema de contaminación atmosférica es más allá que tener un programa de verificación o algo. También lo hemos Sí, o sea, eso no resuelve todo el ocasiones. problema de la contaminación del aire, Pues ¿no? no, es como, bueno, pues, ok, están llenos de buenas intenciones, pero también mucho desconocimiento, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de las presas del Zapotillo que se resuelve y que siga adelante. Espérame, el Zapotillo no es solamente una presa, es todo un proyecto, hay un acueducto, hay un trasvase que es enormemente peligroso, o sea, hay muchas cosas más del proyecto y no es solo la presa en sí, la cortina que ya está terminada. La cuestión atmosférica, la contaminación atmosférica, en un momento pues dijeron vamos a aumentar o a poner los mínimos monitores indispensables para saber realmente cuál es nuestra realidad atmosférica de contaminación. Mínimo, necesitamos unos 35 a 40 monitores, tenemos 11. Entonces, esas cosas que dice uno, híjole, ¿qué pasó, no? O sea, a lo mejor sí están en sus carteras, a lo mejor lo van a promover en un segundo debate o lo van a meter en otras cosas, pero pues yo me refiero solamente a lo de ayer, ¿no? Claro. Quedaron entonces, maestro, porque he platicado con otros expertos como tú y coinciden en que pues dejaron mucho a deber los candidatos en este tema. Sí, más bien fue así como, la verdad, sí, con todo respeto, porque lo decimos muy comprometidos con la cuestión ambiental, como que pues para no dejar, ¿no? Y dijeron cosas tan comunes, tan repetidas, tan dichas, que por lo mismo dejan de ser importantes. O sea, nada, por más que le rasques, nada encontraste ahí más o menos alentador. Mira, realmente no, la verdad no, porque en nada de lo que se señaló se estableció que se ataca la causa. Están atacando la consecuencia, están atacando el problema de contaminación, pero ¿cuál es la causa? Por ejemplo, sanear el río Santiago, no es nomás decirlo, tiene que ver un asunto de planta de tratamiento, pero también un tratamiento importante porque las plantas de tratamiento solamente tratan... Oye, lo que se ha dicho desde siempre, ¿no? Las plantas de tratamiento no solucionan el tema de la contaminación de los cuerpos de agua. ¿Quién prometió meter en cintura todas las emisiones contaminantes y descargas de contaminantes al agua de las áreas industriales? O sea, a ver, ¿dónde está esa cuestión? Que no es más que solamente aplicar la ley. Mira, si declararan el río Santiago como un cuerpo hidrológico de alto riesgo para la salud, esto es un paso importante, que acepten que hay un gran problema.
y sería una excelente presión para las autoridades federales que tienen que meter mano ahí. Así es, o si hayamos empezado a hacer lo que se planteó en la recomendación hace 9 años, pues no estaría como sigue estando de degradado y de contaminado ese río. Así es. Entonces yo pienso que sí les faltó, si fuera, bueno, estamos en la universidad, a lo mejor, pues sí, se van extraordinario, ¿no? Me queda un minuto, maestro. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugerimos para, en lo que queda de la campaña, se mejoren los contenidos de estos temas, de este tema fundamental para el futuro del Estado? Sin medio ambiente no hay nada. Es la base. Es como si en tu casa no atiendes la alacena, la electricidad, el agua, el lugar donde vas a dormir, pues, ¿cuál es tienes un gran problema, ¿no? Y eso es lo que tenemos en materia ambiental. Yo pienso que lo primero que se tiene que hacer, y sería muy importante, entender la integralidad, la responsabilidad integral de la gestión ambiental. Deben de ser coordinados entre dependencias, deben de ser de alguna manera en concertación con la sociedad. De aquí a la campaña, bueno, pues me parece que las propuestas en materia ambiental son útiles para quien llegue. Los candidatos deben de tomar no solamente sus propuestas, sino las de los otros, porque si son buenas propuestas, hacer las suyas, no son cosas independientes ni son de marca registrada, ¿no? Si el candidato X dijo algo muy importante, pues yo lo tomo porque el señor está diciendo algo importante y si yo llego, pues yo lo voy a aplicar. Ese criterio, híjole, sería enriquecedor para la gestión ambiental, ¿sí? Maestro, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y no cerramos el capítulo. Seguramente habrá que seguir hablando de este asunto, más con todo lo que quedaron a deber ayer los candidatos. Entonces pronto te estaremos molestando ahí nuevamente. Como siempre, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Escuchó usted al maestro Miguel Enrique Magaña, él es director del Departamento de Ciencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de otros temas que se trataron ayer en este primer debate de los candidatos y de la candidata al gobierno del Estado. Quédese con nosotros. Gracias a todos por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Continuamos analizando lo que fue ayer el primer debate de los candidatos al gobierno del Estado. Escuchemos más de sus opiniones sobre este tema. Oye, ¿qué opinas de este tipo de ejercicios con los resultados que ya me platicas que te parecían? ¿Te sirve para saber por quién votar? ¿Te da información de ellos? Pues puede ser que sí, porque bueno, aunque haya sido más pleito entre ellos que nada, también se ven las propuestas cuáles son como más creíbles, más factibles, entonces pues yo creo que sí. Se me hace un ejercicio bastante bueno, la verdad, porque interactúan bastante los candidatos con la ciudadanía y proponen más que únicamente los spots o campañas políticas convencionales. A mí se me hace innecesario que inviten a los candidatos del PRD, a Cosío era innecesario, a la de Nueva Alianza también era innecesario. Por otro lado, creo que también podría entrar todavía en la dinámica el candidato del PRI, pero estuvo interesante el ejercicio. Pero realmente yo siento que fue más ese como jueguito de contrarréplicas que uno decía sí y el otro sí, pero no, y por qué dices que no eres parte de la mafia, y así fue como muy vano, o sea, para en vez de presentarte bien una propuesta o algo, no. Gracias a todos por sus comentarios y ahora me da mucho gusto saludar y agradecer que nos tome la llamada al maestro Luis Alberto Güemes. Él es profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana. Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí está. Desafortunadamente no pude estar físicamente en presencia, pero aquí estoy a
A la orden. Sí, te agradecemos muchísimo. Ojalá se haya resuelto el problemita. Sí, no pasó nada. Luis. No pasó de mayor. Qué bueno, no, me da gusto. Luis, ¿cómo viste el ejercicio de ayer? Uno de los temas fue el de la promoción y el desarrollo económico. ¿Qué te pareció lo que escuchaste de los candidatos en sus propuestas para manejar este tema el próximo sexenio? Mira, Jaime, en lo particular vi muchas ocurrencias, ¿sí? Ocurrencias, pues que venden muy bien, que puede ser que a la gente le llame la atención, que a la gente le parezca atractivo, pero sí muchas ocurrencias. Veo que el candidato que realmente está perfectamente aterrizado con sus propuestas y que ya tiene inclusive un plan de gobierno es Enrique Alfaro, ¿sí? Veo, por ejemplo, a Salvador Cosío, veo a Carlos Orozco, pues como que van al debate nada más a calentarlo, ¿no? En el estricto sentido. No escuché propuestas importantes, por ejemplo, de Salvador Cosío, más las que ya conocemos a través de sus pautas comerciales que escuchamos todos los días en los medios. Y sí vi también con muy poca falta, con mucha falta de punch a Miguel Ángel Martínez. Creo que Miguel Ángel Martínez es mucho mejor de lo que lo vimos el día de ayer. Creo que tiene mucho más que decirnos, mucho más que proponer. Es una gente que conoce bien el aparato gubernamental y que conoce bien Jalisco, y pienso que nos quedó a deber más. Yo pienso que Miguel Ángel tiene mucho más que dar y no lo ha plasmado. Ayer comentábamos, sorprendió que no se mencionara nada de las posibles repercusiones, por ejemplo, que pueda tener el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que está por cerrarse, relacionarlo con temas migratorios por las condiciones de relación con el vecino país del norte. Es decir, una visión desconexa, fragmentada de la economía y sus factores. Completamente de acuerdo, Jaime. Según yo, y creo que todos los que lo vimos nos pudimos dar cuenta, ellos nos quieren dar la idea de que en cuanto tomen posesión, filas de empresas van a correr a instalarse en Jalisco. Inclusive hablaban no sé si recuerdan, de 5 diarias durante los primeros 100 días, cuando en realidad no tiene ninguna base ni ningún sustento. El día 17 de mayo es cuando el gobierno norteamericano tiene que entregar al Congreso su propuesta de nuevo Tratado de Libre Comercio y no está ni siquiera cercano a terminarlo, lo cual nos va a obligar por lo menos a que transcurra 1 año y medio más en esta negociación. Y además los temas que están por definirse y que tienen ahí en suspenso la finalización de las negociaciones, pues repercutirán e incidirán muchísimo con todas las actividades agropecuarias y de industria del Estado, ¿no? Y de manufactura. Tienes toda la razón. Y simplemente con lo que nos falta puede decidirlo todo. Y obviamente, como tú lo entenderás y también tu auditorio, las empresas cuando hay simplemente, ¿sí? Y hay una gran incertidumbre que se volvió a calentar en los últimos días sobre la renegociación o no del tratado. Yo creo que es algo que ni siquiera les pasó por la cabeza a los panelistas, pero bueno, creo que tienen otras cosas más importantes que decir sobre. Me dio mucha risa Carlos Orozco criticando el proyecto arquitectónico del edificio de Carlos Lomelí, ¿verdad? Pero cuando en realidad deberíamos haber hablado ayer de desarrollo económico. ¿En qué deben de trabajar los candidatos para lograr una visión más de conjunto del tema económico y de promoción? Jaime, tienen que conocer el Estado. O sea, lo más importante es compenetrarse en el tejido productivo del Estado, saber las fortalezas y las debilidades de las determinadas regiones, ¿sí? Y en base a eso tratar de hacer un plan de ayuda y de apoyo para desarrollar esas industrias. Y sobre todo, tú lo sabes, para que la industria y la iniciativa privada florezca, el gobierno debe ser un facilitador, no un estorbo, ¿no? Y hasta ahora
ha sido más estorbo que facilitador. Sin duda. ¿Qué proponer desde la sociedad civil, desde los votantes, para que los candidatos mejoren sus propuestas, sus contenidos en lo que resta de la campaña, Luis Alberto? Jaime, yo creo que el ejercicio que están haciendo los medios precisamente de seguir comentando el debate 1 o 2 días después es muy importante, porque hay gente que vio el debate y a lo mejor no tiene la misma la misma visión que nosotros, o gente que definitivamente no lo vio, y al ver después el postdebate, la glosa. Sí, el postdebate puede tener más interés. En la medida en que los ciudadanos están interesados en el debate, vamos a presionar a los candidatos a que sean mejores debatistas, ¿sí? Yo creo que ahorita, no sé si te fijaste, seguramente sí, pero todos, salvo Miguel Castro, todo el mundo se la pasó leyendo, ¿sí? Y ni siquiera leían bien. Sí. Entonces, o sea, no hicieron la tarea mínima, ¿no? Así es, y ya sabían lo que les iban a preguntar. Y, o sea que no entiendo si lo toman con muy poca seriedad o también hay que entender, pues el que va de líder, entre menos le muevan mejor, ¿no? Sí, no, así como si no requirió, ¿no?, de meter más, pues ahí se la llevó tranquila, ¿no? Exactamente. Del formato, ¿qué le dices al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? Mira, el formato lo vi rígido todavía. Se puede flexibilizar, ¿no? Yo creo que algo más parecido al primer debate presidencial ayudaría. Exactamente, al federal. Un poquito con más participación. Yo pienso que esa segunda parte donde un candidato le pregunta a otro, pues no tiene razón de ser. A lo mejor la misma Belén Zapata, que es excelente periodista, hubiera podido hacer eso. Y sí, como que no son buenos para preguntar los candidatos. Exactamente. Es más, no sé si te fijaste tú, pero preguntaban en 10 segundos y el otro minuto 50 se la pasaban en seguir promoviendo lo suyo. Igual en la respuesta, ¿no? Entonces, sí hace falta un profesional ahí. Y yo creo que la misma Belén podría ser. Así es. Y en general, los ataques, ¿cómo los viste? Pues, de esperarse, ¿no? Eran de esperarse. Sí, ayer comentábamos que lo de Carlos Lomelí, bueno, pues todo el mundo lo sabemos. Ya tiene muchos años este señor ganando todas las licitaciones del... Acuérdate que aquí en Jalisco mismo ganó varios años. No, bueno, pues estuvo prácticamente todo el sexenio de Emilio González Márquez, incluso impugnado. Y parte del de Aristóteles, con todo lo del Seguro Popular. ¿Sí? Simplemente multiplicar 700 millones por año durante 7 años, pues son 5,000 millones. Dan para el edificio que criticaba Carlos Orozco. Para el famoso Lobby 33. Efectivamente. Mi estimado Luis, pues vamos a seguir platicando de lo que viene. Es una parte importantísima todo el asunto del desarrollo económico. Así es. Algo en lo que creo que es en lo que dejará mejores resultados el gobierno saliente, y a partir de ahí era muy interesante ver qué idea había entre los candidatos, pero bueno, vamos a tener que esperar un poco más. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, Jaime, en que el problema del empleo en Jalisco y en general en México no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. ¿Sí? Así es. Estamos prácticamente en pleno empleo, sobran empleos, ¿sí? Lo que no hay es empleos bien pagados. Sin duda ese es el gran reto para también combatir con la generación de riqueza, combatir las desigualdades, ¿no? Que también son fuente de otros problemas que ya luego platicaremos. Gracias, Luis Alberto. Gracias a ti, Jaime, te mando un afectuoso saludo y gracias a tu auditorio. Igualmente para ti, gracias. Escuchó usted al maestro Luis Alberto Güemes, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el análisis de las propuestas que dijeron en materia de movilidad, el otro tema que se abordó ayer en este primer debate de los candidatos al gobierno del Estado. Quédese con nosotros.
Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos y a todas por continuar con nosotros en esta emisión de lunes de inicio de semana. Vamos a conversar con nuestro tercer invitado. Antes le agradezco a todos sus comentarios, su participación. Gracias a quienes nos hacen llegar sus puntos de vista a través de las redes sociales. Gracias a Ricardo Orozco Sánchez. Dice, en el debate todo está arreglado para proyectar su imagen, supongo que dice de los candidatos, sin enfoque a dar solución a los problemas del Estado. Para Diego de Aquino, el ganador del debate fue el doctor Lomelí. Para Guillermo Cosío fue Miguel Castro. Para José Guadalupe Sandoval, el ganador es Lomelí. Mientras que para Selene Partida ganó Miguel Castro. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos ahora a platicar con el maestro Carlos Romero Sánchez. Él es académico en el área de Ciencias Exactas e Ingenierías en la UNIVA y experto en movilidad urbana. De hecho, es representante de esta universidad en el Observatorio Ciudadano de Movilidad. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. También buenas tardes a todo el auditorio. Carlos, de lo que escuchaste ayer en materia de movilidad, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas? ¿Te gustó lo que oíste de los candidatos? Bueno, me hubiera gustado escuchar otras cosas, creo que a todos. Me gustaría rescatar en el ánimo optimista que ya todo el mundo está hablando, bueno, me refiero a todo el mundo, los 7, de temas de BRTs. Creo que se ha superado esta mala decisión que se tomó a inicios del gobierno actual de tacharlo que era de una política pública de un partido político, y pues se está superando, y eso es lo que me gustaría destacar, que todos más o menos coinciden en los sistemas de Bus Rapid Transit. Eso lo prometieron para el periférico y otras líneas, ¿no? Así es, creo que las mayores coincidencias se dan primero en atender la necesidad del transporte público, que como sabemos en los medios motorizados es lo que más mueve a ciudadanos para el trabajo, para la escuela, para sus hogares, y entonces eso es lo que pues sí creo que va en un sentido correcto, de que se está poniendo sobre la mesa, y otras cosas creo que sí, pues de plano son puntadas, son ocurrencias, como suele suceder en estos casos de las campañas. Como dicen, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, y entonces oímos de todo, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar esa parte, que se está poniendo en la mesa los sistemas de autobuses articulados, y como el más coincidente tal vez sí el famoso peribús o periconexión. Sí, Carlos, pero buscándole, analizándole, no vi un plan detallado, por ejemplo, de cómo destrabar esto que se quedó en promesa este gobierno, que fue el reordenamiento de las rutas, ¿no? Como esta gran palanca para poder llegar a un esquema más integral y sustentable de movilidad, articulando el transporte público con el masivo, con el no motorizado, desestimulando el uso del automóvil. Poco se oyó de eso, ningún plan completo de eso. No, creo que tampoco es el escenario donde se puedan agotar propuestas. Como tú sabes, y bien lo decías, en el Observatorio Ciudadano de Movilidad es de los temas que más hemos insistido, la urgencia del reordenamiento, porque aunque nos fuéramos al escenario más idóneo, donde tuviéramos, por ejemplo, 10 líneas de transporte masivo eficiente, la gran mayoría de los viajes se van a seguir haciendo en lo que conocemos como el transporte tradicional. Sí, con una migración hacia la ruta empresa, sí, con una mejores prestaciones a los operadores de servicio y sí también con un mejor servicio, con transbordos, con prepago, pero la gran mayoría de los viajes se van hacia en autobuses
individuales, de rutas empresa. Entonces, ahí es donde debe de haber las mayores coincidencias para reordenar. Los cómo, pues ahí está el detalle, ¿no? Creo que los técnicos nos deberemos encargar de esos temas, pero sí vi por lo menos en algunos candidatos, en algunas de las propuestas, hablar de esa reorganización, no a fondo como nos hubiera gustado escuchar. Se enlistaron muchas promesas, como dices, lo que habrán de completar, ojalá en lo que reste de campaña, son justamente los planes, los cómo y sobre todo los indicadores de cómo ir viendo e ir midiendo la promesa el cumplimiento de esas promesas que pues tienen que verse traducidas en planes de gobierno, en acciones de gobierno, en planes de gobierno en el futuro. Sin duda, creo que también de los temas pendientes que solo lo mencionó uno de los candidatos y que sabemos por otras intervenciones que hay coincidencia, por lo menos de los candidatos punteros, es en el tema de la bicicleta pública, de las ciclovías, y creo que ahí dejaron a deber en esta ocasión. Sí, poco se habló de las ciclovías y de, pues también que no se ha avanzado en estos últimos años. Así es. Se han tenido avances. Se avanzó en el programa de la bicicleta pública, ¿no? Falta articular más ciclovías. El famoso Probici, ¿no? Como tú sabes, desde hace 10 años está el Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada. Se han dado pasos, no a la velocidad que quisiéramos, pero creo que tenemos ese instrumento, a diferencia de muchas otras metrópolis, que nos ayudan a dar ese rumbo. Ahora lo que hay que ponerle es más presupuesto a lo que claramente va marcando el plan, entre esas cosas, la bici pública. Así es, de cómo destrabar el tema del tránsito de este modelo caduco de transporte del hombre camión al de ruta empresa, yo esperaba escuchar más, por ejemplo. Yo también, creo que pudieron haber dado datos y estrategias concretas. Es sin duda de los temas que vamos a exigir desde diferentes frentes académicos, empresariales, sociales, que nos dibujen un poco más, ¿no? Nosotros estamos también trabajando un documento desde el observatorio que estamos a punto de entregar a los candidatos y será una nueva oportunidad para puntualizar estrategias, ¿no? Los famosos cómo. Así es, yo creo que el aporte de este tipo de ejercicios es ese, ¿no? El estar atentos, el poner más lupa a lo que están planteando los candidatos en sus campañas, en sus distintos actos. Hay un evento donde se concentran y es donde se les puede pedir luego un poco más a cada uno de los candidatos en beneficio de todos. Así es. De temas que me preocupan fue, por ejemplo, que un par o tres de ellos hablaron de tema de semaforización. La apuesta no debe de ir por ahí. El seguir privilegiando como hasta ahora al automóvil particular, monopersonal, a estos desplazamientos absurdos que tenemos en la metrópoli y que aunque son los menos en millones de viajes día, pues son los que ocupan y abusan más del espacio público. Sí, y bueno, entonces, y es importante porque esta propuesta la hizo Enrique Alfaro, incluso de renovar todo el sistema de semáforos, y bueno, pues según las encuestas es el más probable ganador. Sí, también algunos otros lo mencionaron y creo que no debe de ir por ahí, ¿no? Tenemos que hacer muchas otras cosas. Claro que sí, por lo menos yo detecté que hablaron de eso Enrique, Miguel y también Chava. Pero el tema es que el tema de semaforización se vale y hay que ponerle atención si va dirigido a la priorización o exclusividad de transporte público. Pero ya no nos distraigamos haciendo obras y haciendo estrategias para el coche. Nos tenemos que concentrar en lo que todos usamos y en lo que todos podemos usar, que es el transporte público. No, bueno, también se escucharon unas perlas, por ejemplo, aquella la de los puentes peatonales para... No, qué vergüenza, la verdad ahí sí, bueno. Carlos nos falló mucho,
porque si es maestro desde hace tantos años en el CUAD, pues mira, de hecho ya se ha hecho más común cada vez llamarles puentes antipeatonales, porque lo que sí tenemos claro es que para lo único que sirven esas cosas son para quitar el estorbo, llamado persona, a su majestad el automóvil. Entonces, eso y la ocurrencia de la tarifa a 5 pesos, a 5 pesos, creo que fueron las perlitas, que vamos, lo bueno es que se están poniendo temas en la mesa, pero híjole, que distantes de una buena aproximación, ¿no? Bueno, las pues tarifas del transporte tienen que responder primero a que sean un servicio, no un negocio, y después tal vez hablar de tarifas sociales, donde habrá que ver si con fondos públicos se subsidia o no alguna parte de una tarifa, pero nunca fijar como modelo en Ciudad de México a 5 pesos el transporte. Eso es tan absurdo como decir a 15 o a 1. De un plumazo, ¿no? Ahí bajaron la tarifa. Como ocurrencia. Bajaron la tarifa ayer. Carlos, te agradezco esta primera aproximación, revisión a lo que se dijo ayer. Seguramente habrá que seguir hablando de este tema y por ahí te vamos a seguir molestando. Te agradezco mucho la oportunidad. Me gustaría nada más también hablar un poquito del tema de carreteras, que no hay que solo poner el acento en conservar o en aumentar carreteras. Hay que hablar de la seguridad para todos los usuarios de las mismas y no estamos poniendo el tema de las carreteras, de los caminos que cruzan poblaciones y que están muriendo cientos de miles de personas en nuestro país al año por causa de la velocidad y de malos diseños de las vías. Creo que el tema hay que tomarlo, hay que exigirle a los candidatos y también que no se distraigan con sistemas duros como los trenes. Esas son cosas de hace un par de siglos. Tenemos que ser eficientes y tenemos que pensar en sistemas flexibles, eficientes, accesibles, que su lógica no sea la de no estorbar al carro. Muy bien, Carlos, te agradezco muchísimo estas aportaciones y seguimos en comunicación. A ustedes muchas gracias y felicidades al programa. Gracias, Carlos, por participar. Carlos Romero Sánchez, académico en el área de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UNIVA. Llegamos hacia el final, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y lo espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche en otra emisión más de Desde la Barrera. Que tenga una excelente semana.